Mutilak, gozen guztiak. No, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Aitor, qué feo que eres, cabrón. Qué feo que eres. Yo me junto con él, que hace Rafa. Yo si no me se mete en Venga, ya estamos. Madre mía.
Esto no se acaba, ¿eh? No parecía que había tanta gente allá atrás. Viva la libertad, la salud y la dignidad humana. Ahora cultura y fútbol. No se toca a los niños y niñas, se respeta a los ancianos y se cuida a la humanidad. Basta de expolio, de extorsión, de tortura. Stop al abuso. Ahora que siga el fútbol. Osasuna, guztientzat! Aurrak ez dira ikusten, zaharrak errespetagarria eta gizakiaren duintasuna ez da zapaltzen. Totalitarismoari stop. Kontuak eskatzeko sasoia heldu da. Non demantre eta zertan ari da gure politikariak. A los niños no se toca, a los ancianos se les respeta. Hemos llegado bastante a tiempo, ¿no? Sí, aquí estamos contagiando. Los dejéis pasar, tenemos que adelantar, tenemos que ganar la carrera, en resumen. ¡No pasará! Eskerrik asko danoi. Pero la vez pasada en esto de Vitoria no quiero venir, ¿no? Además de la página de hay que menos no lo veré porque les quitan cada paso. No lo ves que es que la gracia es que aquí la gente que entiende no les hacen caso, solamente quieren a los colaboradores, a los periodistas que no tienen ni idea, yo creo que la pero yo ahora vamos a la marcha. Yo vengo, yo voy sola. Es que yo vengo de Vitoria sola.
No. Tere le conoce. ¿Pero a Tere la has visto? No, llevo todo el rato aquí a mi bola. No sé. Intentos escolares tanto en euskera como en castellano. Su interés principal gira en torno al bienestar y cuidado de niños y jóvenes.
solución y que sepáis que vamos a hacer ahora en la etapa final de los sorbetes que tenemos, los resultados que tenemos hacia este lado de la plaza, pero tenemos lugar aquí delante también para la gente. Nos apresuramos como más familia que somos, ¿vale? Gracias. Se nos va a escuchar por los cuatro costados, eso sí.
Sí, cambia. Osasuna eta askatasuna goazen dugu. Goazen equipo.
guztiak, gozen guztiak. Tienes buen mirador, ¿eh? Bye, bye. Les están indicando que vengan rápido. Sí, 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 sí. Quédate con ese plano. ¿Qué hacen ahora? Bueno, pues coger este plano, aunque sea un poco feo. Por favor, vamos a permitir que la comunidad pase para colocarse en la cabeza de la manifestación. Egunon denei. Plazaz plaza persoa abestuko dugu, hor daukazuen mobiletan. No sé si merece la pena. Estoy grabando en log, igual lo debería grabar normal, ¿no? Oso garrantzitsuak izan dira teknikuak, haiek dira Lander, Gereka eta Jon Oñederra, haiek egon diala hor guri hartu. Bueno, vamos a gonbidatuko ditugu hemen azalpen txiki bat emango duten hiru islariei. Ahí. Vamos a darle la bienvenida y una calurosa acogida a los tres ponentes. Esos... Replantear nuestra oportunidad para ver, pero no hace falta tanta represión y al esteño estará libre y canta.
nuestra madre tierra nos avisa. Si nos dejamos y no espabilamos, cada vez aprietan más fuerte, porque ya estoy muy cansado de ver tanto abuso de poder. Parecemos pericos, nada saludable vivir encerrado, sin gente y medio arruinado. Nada saludable llevar el bozal y vivir medio asfixiado. Viví hace un año o así. Hay cosas que se van pasando de moda y otras... Gracias también a Nandi de Libelu, que por fin ha subido. De cada uno de los grupos de visita y a todas las personas que trabajan en la sombra, que hay muchas. A ver, me han chivado que está por ahí Nandi de Libelu. ¿Por dónde anda Nandi de Libelu? Que sepan que están en el mismo barco, porque ellos, con mayor razón que yo, que he sido críticos de la salida, entonces hicieron la división en la sociedad. Ahora con las vacunas exactamente igual. Yo aquí emplazo. Es decir, ellos mismos, lo que vengo diciendo, que estamos en 700, solo, bueno, han bajado, han hecho que hacían y han bajado lo de como siempre, a los jóvenes de la hostelería, lo de 1 hora a la noche. De que si vacunen los jóvenes, pues la curiosidad, ¿qué es? Pues la curiosidad es de que ahora, presionando a los jóvenes, resulta que si dedican a hacer test y test de PCR positivos, resulta que si tú haces la estadística, por cierto, tienes que entresacarla porque te la dan muy tergiversada. Lo que no nos dicen es quiénes. Es muy curioso que te dan... La realidad es que están vistiendo lo que está ocurriendo. Y os habla alguien que cree en la soberanía del pueblo vasco, para que no quede duda, y que dice, ahí va, hombre, como soy soberano, tergiverso lo que está ya aprobado curiosamente el día anterior en el Parlamento de Madrid sobre el tema de las mascarillas en el exterior. Y hace un discurso rocambolesco totalmente tergiversado que con los medios de comunicación parecía que al día siguiente todos teníamos que llevar obligadamente mascarilla en el exterior. Pues no, señores, no, señores. En el Parlamento de Madrid se aprobó lo que se aprobó. Pero lo que es peor de todos, con la falta de coherencia del señor Lehendakari y del Partido Nacionalista. ¿Fracaso? ¿Por qué? Discutir de ciencia, podemos discutir de todo lo que queráis. Si hay un vector común, ha sido la restricción de derechos y libertades. Si vamos ante precisamente y esos partidos, no me pueden decir lo que les digo de derechos y libertades, porque muy presuntuoso me ha ayudado dando la razón. Y os voy a explicar por qué. Fracaso, y siempre he dicho fracaso, de los poderes. Luego, como ya sabéis, y bueno, lo que ha dicho Natalia de seguir, yo voy a seguir, pero voy a seguir porque en el inicio moralmente pensé que tenía que hacerlo. O sea, la realidad es... Jonathan Echevarría caracterizó su izango ditugu. Graduada en secreto del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, máster en Biología, Ecología y Medio Ambiente, y logras un comunicado para el Gobierno vasco.
lugar, yo creo que lo que hay que decir es que sois todos vosotros los que tenéis el protagonismo. Y sois todos vosotros porque tenéis el protagonismo, porque una razón, por mucho que, por ejemplo, muchos de nosotros hayamos hablado durante todos estos años, si no hubierais empleado, a unos igual por conocimientos profesionales, otros no, si no hubierais empleado el sentido común, no estaríais aquí. Entonces, ¡viva el sentido común! Alfonso Longo, Asiel Arregui, El paradigma tiene que ser vive y ayudar a vivir, y por eso estamos aquí, para ayudarnos entre todos y sobre todo a los que opinamos diferente. Vamos a arroparles, vamos a apoyarles, vamos a entenderles, no nos vamos a enfrentar a ellos. Mucho cariño y comprensión, mucha humanidad para todos. Ricasco. Bueno, a continuación vamos a invitar a subir a todas las personas que han sido presentes durante todo este año con su trabajo, que ha sido y es fundamental. Tenemos que agradecer enormemente el recorrido que a lo largo del 2020 y de este año han realizado con sus charlas y otras actividades en pro de informar y divulgar a la población todo lo que no cuentan los medios. Ellos se prestan incansable y generosamente a ser labor que se levanta por la lucha en conservar la esencia del ser. O no vacunadas, pero que estén en contra de lo que opinamos nosotros. Tratarles con el mayor cariño posible. Tratarles desde el amor. No nos tenemos que enfrentar entre vacunados, no vacunados, oficialistas o los que pensamos diferente. Hay que aunar fuerzas entre todos, a ver si conseguimos que algunos médicos, biólogos, científicos se sienten a debatir. Aquí no tiene nadie la verdad de nada, nadie tiene la verdad. Vamos a intentar buscarla entre todos. La verdad estará en el término medio entre lo que opinan unos y opinamos otros. Vamos a buscar esa verdad, a ver si los colegios de médicos dejan de perseguir a los médicos que opinan diferente y se atreven a organizar un debate científico como yo demanda. A una población que apenas padece la enfermedad, que si la padece ni se entera la mayor de las veces, o lo que tenga una patología asociada, y que la mortalidad está cercana al cero. No lo puedo entender, no hay ninguna necesidad, y no van a parar en los 12 años, van a seguir para abajo. No podemos consentirlo, hay que parar esta barbaridad. Así que transmitir sobre todo que no toquen a los niños, que no les vacunen. A todo el que conozcáis, si necesitáis información la pedís o en internet la encontráis seguro. Hay muchas...
transmitirlo a vuestros conocidos, a vuestros amigos, que se informen, por favor. Hay gente a la que le pasas información y no la quiere ver. Sexo, porque tenéis un mérito de la leche, en primer lugar. Otra cosa que quería transmitiros es que creo que tenemos que hacer algo con la asistencia médica primaria. Bueno, ahora me toca a mí. Esta lucha somos todos guerreros pacíficos y la victoria es nuestra. Por amor a nuestros semejantes, debemos poner entre rejas a Bill Gates, a Soros, al presidente del gobierno, nuestro querido Pedro Sánchez, a los presidentes de los gobiernos autonómicos. Si liberamos el País Vasco, liberamos España. Si liberamos España, liberamos Europa. Si liberamos Europa, liberamos África, liberamos Asia, liberamos el mundo. Cada uno de nosotros somos una semillita para liberar al ser humano. Todo cambia momento a momento. Hemos pasado momentos muy duros y seguramente los vamos a seguir pasando, pero que no se nos olvide que todo cambia y que cuando nos demos cuenta... Hola a todos, es un placer enorme ver tantos ojitos, tantas caras. Estamos aquí no porque seamos frikis de los datos, de los estudios científicos. Estamos aquí por amor, vamos a decirlo claramente. Por amor nos jugamos nuestro trabajo, por amor nos critican, no importa. Por amor le dedicamos horas de estudio como las incontables que les habrá dedicado Yolanda Echevarría o Juanjo preparando sus charlas o la muy valiente doctora Natera Prego, todos los que están aquí presentes. En toda España, pero sobre todo en el País. Gracias. Y gracias a Ángel Ruiz que le voy a dar $1 millón. ¡Por favor! Por supuesto que nosotros estamos en contra de la utilización de mascarilla constantemente, pero esto lo estamos diciendo para las personas que tienen miedo y creen que la mascarilla le protege. No les protege, pero por favor, si os obligan, si os coaccionan, sacad la mascarilla las más veces posible durante el día. Intentamos integrar e intentamos dar la mano a las personas que aún tienen mucho miedo. Por tanto, seamos compasivos y comprensivos. De verdad, es necesario, si no, ellos van a caer y van a enloquecer. No lo permitamos. Por tanto, esa es la situación. Y las personas que se hayan vacunado, por favor, no os vacunéis por segunda vez. Las dosis acumulativas son muchísimo más perjudiciales y con mayor riesgo. Desde aquí, gracias. Los que no se tienen que vacunar. Nadie. La vacuna no es una vacuna, es un experimento. Gracias. Y gracias a Juanjo por su trabajo. Por favor, sacad las mascarillas de vez en cuando para respirar. No podéis estar en los trabajos constantemente con las mascarillas. Los que nos estáis escuchando, soy médico.
hijos y sabemos el cuidado que tenemos que tener con todas estas medidas. Por favor, solo si es estrictamente obligatorio de forma legal. Simplemente hay que respirar, hay que sacársela más positivos. No quiere decir que estéis enfermos. No tengáis miedo de vuestros hijos, de vuestros abuelos, de vuestros padres. ¡Dadles besos y abrazos! Y no cerréis vuestros negocios. La hostelería no es la culpable, no son el problema. La hostelería nos ayuda a tener la alegría de la vida cuando estamos tomando algo, comiendo, cenando con nuestros amigos. Queremos que los bares sigan abiertos. Fernando, Blanca, Rafa, Ricardo, que hoy están aquí. Gracias, gracias, gracias. Médicos por la verdad. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie, como hoy, aquí. Tengo la pecho,
Gozatu! Dejando terapias como la osteopatía, acupuntura, homeopatía, nutrición, etc. Un profesional multifacético que se distingue además en estos últimos tiempos como un gran comunicador que batalla contra la manipulación de datos y la censura de la información que se transmite sesgadamente a la población. Los niños no se tocan, los niños no se tocan, No acaban de pasar, No acaban de pasar. People talking without
se ve en la ITV, esto no se ve en la ITV, esto no se ve en la ITV, esto no se ve, esto no se ve en la ITV, esto no se ve, esto no se ve. Yo no soy de esos que me lo quito y me lo pongo si veo que está la policía. Yo siempre lo llevo puesto, siempre lo llevo abrochado. Soy responsable. Siempre llevo casco. Incluso en la playa. Ya en el chiringuito pues me lo quito.